Bien, entonces vamos a comenzar la clase hoy día. Lo primero que quería decir es que, bueno, ayer, como este demo, la tarea fue extendida hasta el sábado, si lo vieron. Y lo otro es que, no sé si fijaron, pero la nueva tarea colocó una opción que dice opcional. ¿Ok? ¿Qué significa por ahora es una tarea? Entonces, no sé si lo hacen todas las tareas, voy a tratar que muchas sean así. Entonces, es un poco para sacar, buscar. Entonces, la idea es la siguiente, que lo que vamos a hacer es que entonces hay dos que son irrenunciables, y la tercera es opcional, y opcional significa que si yo hago esa pregunta, esa borra la peor nota de alguna tarea del pasado. Pues anotamos eso, entonces las tareas tienen un problema opcional. Entonces, si yo resuelvo ese problema opcional, borran la peor nota que tenga en algún lado. Problema opcional, el cual borra, perdón, peor pregunta historial. ¿Ok? Entonces, una pequeña modificación que voy a hacer por ahora para que ayude, digamos, digamos, el desarrollo de la tarea. Entonces, un pequeño resumen y ahí me dice el resumen, en qué resumen. Entonces, hasta ahora lo que estamos haciendo es resolver esta ecuación, digamos, para los potenciales retardados, digamos, potenciales electromagnéticos, se llama decir cualquier cosa, potenciales electromagnéticos retardados. Entonces habíamos visto varias cosas en esos potenciales electromagnéticos retardados. Por ejemplo, vimos que las ecuaciones se escribían, digamos, de la Lagrangiana, si teníamos Lagrangiano menos DT 1 partido al cuadrado, y teníamos varias componentes que tratamos de resolver, que eran entonces de la forma, si quieren, teníamos phi, teníamos A, que esto era igual a sus respectivas fuentes, que era menos rho partido por epsilon, densidad de carga, y mu por J, el flujo de carga. O sea, hemos visto que las ecuaciones se pueden escribir de esa forma, y lo interesante es que mostramos que las soluciones se podían escribir así, es decir, que la solución a este problema se puede usar, digamos, usamos la ecuación de Helmholtz, la técnica de Green, para mostrar que entonces las soluciones se pueden escribir de la forma, si quieren, tanto phi, entonces pueden escribir la forma potencial retardada, es decir, que tienen la misma forma que habíamos descubierto un potencial, es decir, que hay una densidad de carga, integro su densidad de carga, ρ, pero ρ está evaluado en R', pero tiene una tendencia temporal, pues cada vez que tenga densidad que cambia el tiempo, pero el tiempo no lo debo evaluar en ese instante t, sino hay que evaluarlo la forma que tenía la densidad de carga en un pasado, y obviamente ese pasado está relacionado a la velocidad de la luz, es decir, que en el tiempo que tengo que evaluar con respecto a la posición es simplemente en ese pasado relativo en el cual voy a buscar, pues se llama potencial retardado, y aquí por supuesto nos queda 4pi epsilon, y por otro lado acá nos queda r menos r'. ¿Okay? Esa fue la forma en que encontramos el potencial. Por otro lado también vimos que para J, para A, potencial vector magnético, entonces encontramos que obviamente como función de la posición R y T, también está la forma retardada, es decir, nuestra integral de volumen. ¿De qué cosa en este caso? Simplemente es J, de la misma forma, pero de nuevo retardado, R, y esto está en prima, por supuesto, integral en prima, de t, y el tiempo siempre está retardado. Esa es la única diferencia. Entonces es relativamente simple recordarse las cosas. Obviamente el resultado para hacer de aquí, por supuesto hay que calcularlo con cuidado, pero nos da entonces este bonito resultado que está acá. Y mostramos eso. Y también mostramos ¿qué cosa mostramos? Que calculamos los potenciales. Al finalizar la fuente era un poco no muy agradable, pero queda así de esta forma. Nos queda, digamos, nos queda de esta forma. La fuente nos queda, digamos, también nos queda de Lambertiano. Entonces, de Lambertiano que nos queda de la forma, si quieren, también de Laplaciano. Entonces, nos queda Laplaciano aplicado a qué, o sea, que entonces Laplaciano
la presión menos, en este caso, el cuarto de cuadrado, que viene de qué cosa aplicada, por supuesto, tanto al campo eléctrico como campo magnético, dialéctrico, y teníamos distintos términos de fuente que eran, digamos, las que usamos para resolver problemas, así que era la forma 1 partido por expresión gradiente de Rho más J partido por C cuadrado, y también nos queda para el campo magnético U por J, usando la misma forma con que resolvimos esta ecuación, no podemos encontrar los campos E y B, digamos. Vimos eso y también vimos entonces soluciones análogas, soluciones retardar. Entonces, significa, lo único que hacer es que encontramos siempre este operador, digamos, lambertiano acá, aplicado sobre algo, en un fuente, entonces la solución, si fuera estática, más simplemente una diferencia que el potencial, entonces está retardado. Ese es el único que vimos haber aprendido un poco de más. ¿Ok? No había nada más que eso como diferencia esencial. Entonces, lo otro que entonces terminamos ahí, vamos a volver a estudiar, simplemente que voy a tratar de estudiar elementos que me van a permitir entender mejor las cosas. Entonces, esos elementos son los que vamos a tratar de discutir hoy día. Entonces, partimos con algunos. Hablamos de dos cosas. Hablamos de la polarización, entonces diferentes polarizaciones de la luz. Y esto que fue lo que vimos, las diferentes polarizaciones de la luz, esencialmente se basa en un principio, el principio de superposición. Entonces, principio de superposición. Entonces, usamos el principio de superposición. ¿Y qué es lo que hacemos en realidad con ese principio de superposición? Lo que vamos a hacer simplemente es decir que el campo eléctrico lo vamos a escribir, digamos, como ondas armónicas, pero estas ondas armónicas, entonces teníamos un vector, llamémoslo en la dirección E1, dijimos, y eso, no sé, tenía una componente 1, que era el módulo por la fase, por el exponencial, digamos, en general, vamos a colocar que la solución se propagara, entonces colocábamos I, K, R, vector, menos omega t, y le sumábamos otro vector, digamos, E2, simplemente sumando 2, que teníamos la solución que queríamos, E2 por exponencial, este no es vector, esto es un número complejo, no olvidar eso, entonces, y el I, por supuesto, es de la forma I, la forma KR menos omega t. Entonces, ¿qué fue lo particular que dijimos? Que E1 y E2 pertenecen a los números complejos, es decir, que tienen asociado a cualquiera de estos EI, tiene un módulo y tiene una fase. Entonces, lo que vimos es que la fase juega un rol importante, y simplemente esto creo que lo tengo resumido en esta imagen que está acá. Teníamos entonces, veíamos luces como estas que se ven acá, en este caso es circularmente polarizada, en este caso la fase se distinguía de una de la otra con un factor pi medio, ¿ok? Pero en general uno puede tener distintas diferencias de fase, digamos. O sea, eso es posible, contar distintas diferencias de fase, y creo que una por acá está acá, creo. Esta me gusta, esta resume bien. En este caso, lo que nos muestra, en el primer caso vimos que si después podemos decir, llamamos onda linealmente polarizada, y si fue láser de color de esta onda linealmente, bueno, era rojo, puede ser, formas linealmente polarizadas. En ese caso, lo que necesitábamos era que 1 fuera igual a 2, es decir, que podemos tener dos vectores distintos, y lo que veíamos era simplemente, si lo graficamos, entonces si colocamos que si E1 y 2 ortogonales, ¿ok? Esta empieza más fácil, y vemos entonces que nuestro vector constante cualquiera hasta acá, y si se predictaba, lo importante es que ambos escriben el 0 exactamente en el mismo instante, como ambos se hacen 0 exactamente en el mismo instante. Eso hace entonces que en todo instante en realidad el sistema lo que está haciendo es que el vector está en esta línea, y por lo tanto la luz va
vector moviéndose exactamente en esta línea. Azul y baja, como la primera representación vemos, ahí vemos justo la superposición de esos dos vectores que aquí se representan en azul, perdón, en rojo y verde, y vemos una posición lineal proyectada ahí. Si vemos que simplemente por los vectores, al estar en fase, entonces se cambia. Estar en fase, ¿qué significaría? En realidad la solución que está escribiendo se hace exactamente esta haciendo, por ejemplo, si llamamos equilibrio, tendríamos este unitario por un vector E1, módulo, por si quieren verlo así, seno de omega t más otro vector por otro módulo, tenemos igual, por seno de omega t. Eso es. Obviamente la suma de estos dos vectores daría un vector que solo se mueve en una dirección, y les mostré que eso era el caso, no lo traje sin láser 10, no traje el otro láser, pero bueno, traje para hacer otras cosas, pero traje acá simplemente, de nuevo traje, digamos, acá el polarizador. Veo que un poco más abajo hay una imagen, cómo funciona el polarizador, vuelvo a colocarlo acá, acá está. Por ejemplo, este polarizador que nos muestra ahí, si lo están viendo ahí, nos muestra algo muy simple que nos ilustra. Tenemos una luz, por ejemplo, que puede ser lineal, circularmente polarizada, como la que ven ahí. Vamos a ver aquí en circular lineal, entonces el polarizador se representa típicamente como esa rejilla. Gracias a la rejilla mental, uno tiene esencialmente que los electrones que forman ese material, esa imagen que tenemos, solo se pueden mover en una dirección. Por lo tanto, cuando llega la luz, los electrones, por ejemplo, si un conductor, por ejemplo, lo que haría en esa rejilla es que los electrones se mueven sin ningún problema en la línea donde está, digamos, en este caso, lo metal. Por ejemplo, esa línea que está ahí se mueve perfectamente. Sin embargo, los electrones de la otra línea se mueven. ¿Qué significa eso? Que la componente, por ejemplo, es horizontal, entonces va a ser completamente absorbida por el conductor, no hay penetración. Recuerden que hay una piel, la cual la luz entra y se transforma en una onda de tipo evanescente, por lo tanto es capaz de absorber completamente la luz en una dirección. Sin embargo, la onda que viene en el campo ortogonal, por ejemplo, supongamos que está acá, los electrones no se pueden mover porque simplemente una cinta muy delgada. ¿Okay? Y eso hace, bueno, acá tenemos un polarizador, digamos, común y corriente, digamos, simplemente es una lámina, como ven acá, y como les mostré en este caso acá, vemos que la luz de una pantalla está simplemente polarizada. ¿Por qué? Porque no vemos nada. Cuando la muevo, entonces deberíamos pasar luz sin ningún problema. Es decir, que en este caso, la luz, supongamos que viene vertical. Bueno, aquí está marcada en el polarizador la dirección que está el polarizador. Entonces me dice que la luz en este caso está bien. En este caso estoy horizontal, es decir, que la luz viene vertical. Sin embargo, cuando lo pongo ahí, no dejo pasar la luz vertical. Eso es lo que hace. ¿Okay? Una cosa común que usan esto en su vida cotidiana es lo que tiene el microondas. Si fijamos, los microondas tienen una rejilla. Un microondas, si uno quiere calentar comida, eso de a mano está pasando con concreto, si uno lo mira, uno le cuesta mirar a través de, tiene siempre una rejilla. ¿Okay? Uno quisiera algo fuera completamente transparente, pero el problema es que las ondas que tiene el interior del microondas son de longitud, bueno, microondas de la longitud del centímetro, digamos, típicamente, o de esa escala. Entonces el problema es que yo quiero que no exista la persona que está afuera, porque justo nosotros también estamos justo en esa escala orgánica, en realidad está diseñado para excitar las moléculas de agua. Entonces, si viene la luz, viene propagándose, se quita una molécula de agua, entonces simplemente la pone a oxidar. ¿Okay? Entonces, si yo estuviera frente a él, como yo soy un porcentaje importante, en orden de 200% de agua, entonces me empezaría yo también a excitar. ¿Okay? Y lo malo es que excita el cuerpo entero, es decir, no es superficial como el calor que estamos acostumbrados a cocinar, sino que excita el volumen. Todas las moléculas. Entonces, para protegernos, que lo que hacemos en el caso de microondas es simplemente colocamos una rejilla donde la longitud de onda es típicamente la longitud de esta, y si la miran es más o menos un milímetro. Eso nos permite colocar esa rejilla, y cuando miramos vemos que incluso la rejilla no está en una sola dirección. Si estuviera en una sola dirección tendríamos problemas, lo pasaría a la otra onda polarizada. Para evitar las dos, es una rejilla rectangular que hace entonces no pase ni la horizontal ni la precisión vertical. ¿Ok? Sí. Hay lentes polarizantes. Sí. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, hay vidrios, lentes, son fotos polarizables, es decir, que pueden diferenciar la luz, cambia sobre el más oscuro. Tienen, bueno, obviamente uno hace todo tipo de tecnologías para usar eso, y la idea esencial es que lo que tú quieres hacer es que, bueno, si tuviera dos de estos ortogonales, estaría oscuro. Okay, y eso es un poco lo que haces, tú juegas con esos ángulos para que, por ejemplo, pase una cantidad mínima de luz. ¿Okay?
vamos a ver que tiene también otras aplicaciones, pero eso lo hacemos por cotidiano. Entonces, nos permite un poco controlar la dirección de la luz, la cantidad de luz. Por ejemplo, en este caso, este láser está para cualquier dirección, sin embargo, digamos, si lo pongo un buen polarizador, puedo hacer que sea vertical. ¿Ok? Entonces, tiene algún tipo de utilidad que nos permite de un poco controlar y tener, digamos, una sola fuente que queremos mirar. ¿Ok? Por supuesto, digamos, tiene que depender de estas rejillas que vamos a colocar acá, depende obviamente de la frecuencia que tiene, etcétera. Y entonces, bueno, cuando un conductor no hay problema, pero no podemos hacer conductores tan chiquititos así. Y por lo tanto, nuestros polarizadores en principio van a entender la frecuencia o el rango de frecuencia de los cuales fueron diseñados. ¿Sí? La primera es el operador de la persiana lleva un cuadrado. Sí, pero lo teníamos que mostrar, ¿no? O sea, es por recordar que es una persiana, pero es que es la notación usual, pero sí, es con un cuadrado. Déjame colocarlo acá, creo que. Ah, bueno, sí, pues, quizás soy yo el que le coloco el 2. Sí, tienes razón. Bueno, acá no le coloca, me gusta colocarle el 2 porque me recuerda que el operador es así. Pero efectivamente, depende de la versión. Decirle que quizás no lo coloqué el 2, pero ok, vamos a colocarlo por ahora sí. Efectivamente, uno asocia a pero en sí el coloco el 2, sí, también, porque técnicamente me recuerda que es la versión. Sí, entonces es eso. Claro, uno en realidad, bueno, ya va monitoreando bien, pero en general lo que vamos a anotar esto es así, entonces como uno escribe así, digamos, uno quisiera, digamos, de alguna forma, que eso fuera un operador referencial, quizás la mala información de mi lado. Efectivamente está definido acá como lo ves en el cuadro. ¿Ok? Hay que usarlo así. Ok, quizás sea yo el que es un poco descuidado en eso. Bien, entonces, bueno, entonces estamos en la polarización, simplemente por terminar, o el comentario es que obviamente si las fases no corresponden, tenemos entonces linealmente polarizados, si las fases difieren, por ejemplo, con cualquiera, vamos a tener este tipo de imagen, es decir, que va a ser algo así como una elipse, eso es lo que va a pasar en lugar de lo que vamos a ver si las fases son cualquier número, o sea, si que uno es cualquiera, eso va a ser una polarización elíptica como la que ven acá, que en realidad uno siempre se la puede imaginar como la superposición de una circulación circular y una lineal, y una circular es simplemente cuando difieren en pi medios. ¿Okay? Eso es lo que módulo, por supuesto, de pi medios. Entonces, nos da toda la circulación para la luz. Entonces, eso simplemente nos sirve porque, bueno, en la vida cotidiana, digamos, cuando uno quiere jugar tiempo con la luz, es importante saber, digamos, qué tipo de luz, digamos, cómo está. Ups, parece que no eran, bueno, las dije que nos dejaron ahí, digamos. Vamos a ver, tengo un poco de problemas, pero ok, no se preocupen, de todas maneras, los otros lápices nos van a ir sacando, digamos, que está ahí. Ok, entonces, estamos aquí saliendo, pero ya un poco manchado. No sé por qué alguien dejó un lápiz así. Voy a checar que el mío también lo esté bien, si están entendiendo el mío, sí. Bueno, entonces, me dicen si estoy muy mal, por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer entonces, caso 2, tenemos el caso simplemente de que las fases, entonces Phi1 y Phi2 difieren, digamos, si quieren dos, en módulo, voy a tocar módulo, digamos, en realidad necesito que sea, cuando sea, digamos, cuando uno es 0, quiero que el otro sea 1, en realidad es módulo pi medio. ¿Ok? Entonces es un módulo pi medio entre los dos, y por lo tanto eso me asegura que la luz que vamos a ver entonces va a ser del tipo circular, es decir, que si colocamos aquí entonces E1, E2, eso nos da estas bonitas ondas que simplemente tienen esencialmente uno las ve así, que es simplemente cuando avanzan, entonces vemos esta imagen que tenemos acá, vemos que es circular, o la imagen que teníamos acá al principio, que son estas ondas que vemos ahí. Entonces tenemos ondas circulares, entonces que obviamente uno dice, bueno, si la izquierda o derecha, entonces la onda circular de izquierda o derecha, reloj o antirreloj. Entonces eso nos genera ondas circulares. Y por supuesto, circulares, tenemos ondas circulares izquierda o derecha, ¿ok? O también se les suele llamar, digamos, reloj o antirreloj. Reloj
o antihorario. Horario y antihorario, quizás es la forma más usual, antihorario. Entonces tenemos horario y antihorario como notación. En general, horario. Y en general, lo que vamos a tener, aquí para evaluarse un poco mejor, en general vamos a tener, llamamos que FI1 y FI2 en general sean distintos, ¿ok? Son distintos, tenemos que dar, acá muy bien, pero el uso nos va a ayudar. Esto nos va a dar una onda que más bien llamamos elíptica, que hace que esto esté circulando, digamos, de manera elíptica. Entonces, esto da una, genera ondas elípticas. Eso nos da el principio de superposición. Porque esto que parece ser muy inocente, nos regala, digamos, de alguna forma, digamos, nos regala, digamos, algo que es bastante, digamos, agradable y cómodo. Entonces tenemos distintas proyectos. Muy bien, gracias en dejar la pie así. Bueno, entonces la onda. Entonces, muy bien, tenemos aparte de ahí. Eso un poco terminé que está ahí. Entonces ahora sí vamos a estudiar, digamos, un fenómeno más inesperado de la luz, que es lo que llamamos estas ondas que llamamos, digamos, o este fenómeno que llamamos de refracción. Vamos a estudiar este fenómeno con un poco más de cuidado, digamos, de qué se trata y qué es lo que hace. Simplemente voy a abrir algo, se me olvidó dejarlo abierto. Por aquí debe estar. Debe estar acá. Es esta. Entonces, vamos a hablar, digamos, mientras el computador abre eso, vamos a hablar de este fenómeno muy importante de luz, que llamamos fenómeno de refracción. Seguramente conocen, digamos, de nuestra experiencia cotidiana, digamos. Entonces, ¿cuál es este fenómeno de refracción? Que vamos a hablar, digamos, bueno, tenemos algunos videos para ilustrar. Entonces voy a partir quizás por aquí o por aquí, y entonces discutimos un poco este fenómeno de refracción que es muy, muy interesante en nuestra vida cotidiana. Entonces, lo primero vemos, digamos, que la luz, como ven ahí, la luz, la radiación electromagnética, después percibida por el ojo. Esa imagen negra que me gusta mucho, porque quizás no se sabe, pero lo que llamamos una cámara oscura. No sé si alguna vez han hecho eso, tener un lugar muy cerrado y un pequeño rayo de luz. Sí, bueno, muy bien, en talleres así. Bueno, eso es muy útil. Bueno, Newton hizo este tipo de experimentos, pero no fue Newton. Está en pandemia, todo Newton. Pero en realidad la primera persona que hizo esto se llama Al-Hakam, que es un árabe, que tenía toda la discusión de querer entender cómo funcionaba el ojo. ¿Okay? Y entonces diseñó una cámara oscura, un coloca el ojo, cuando uno hace, o sea, se vuelve un hoyo y cuando pasa luz no ve imagen. Entonces, si uno mira por el otro lado, ve imagen interactiva, una cosa óptica, uno, si es un pequeño hoyo, por ejemplo, si mira ese edificio afuera, un pequeño hoyo, lo estamos viendo allá, en el gas, veríamos con cuidado que en un plano tenemos el ojo. Esa es exactamente esa imagen que está ahí. De hecho, quiero chequear, quizás aquí coloqué alguna imagen de eso, solo quiero chequear si es que lo tengo por acá, solo por chequear eso. Quizás lo coloqué, quizás no lo coloqué. Solo quiero mirar si es que hay alguna imagen así. Creo que no. No coloqué ninguna imagen donde uno ilustra, digamos, lo que les acabo de decir, digamos. Solo quiero chequear si es que lo coloqué. No, no lo coloqué. No importa. De todas maneras, no quiero hablar de eso, quiero hablar más bien de refracción. Pero, bueno, entonces esta imagen es muy, muy importante. Más o menos, eso fue en el siglo X, hecho por los árabes, la primera cámara oscura y que va a ser redescubierta, digamos, en el siglo XVII, digamos, por Newton. El compañero, sí, mucha más gente empezó a estudiar lo que Newton llamó óptica. Y entonces, en cambio, este personaje lo trató de entender, digamos, es más bien cómo funcionaba nuestro ojo. Tiene todo un estudio de entender cómo funciona nuestro ojo. Lo que va a concluir es que nuestro ojo en realidad funciona de una forma, tenemos un tipo de receptores y llega la luz y lo podemos recibir. Porque en la época mucha gente pensaba que era lanzado así como un rayo y podíamos ver como pasa Superman, digamos. ¿Okay? Eso obviamente no era correcto. Superman no sé si han visto una, sale de su ojo, digamos, un láser, pues no tiene ningún sentido, una luz muy intensa que no tiene ninguna lógica, pero bueno. Bueno, no vamos a decir nada de esa película. Ya vimos que son ondas electromagnéticas, está muy bien, ahí tenemos el espectro, no hemos discutido,
Pero quiero hablar de algunas propiedades que tiene la luz, digamos. Bueno, esto quizá hable de formas de energía, o sea, me voy a saltar, simplemente hablar del espectro, varios sonidos que están ahí, colocar, pero simplemente nos muestra el espectro, digamos, de la longitud de onda que uno tiene, digamos, rojo, rayos X, etc. Entonces, lo que quiero más bien estudiar es un espectro visible y quiero estudiar algunas propiedades de la luz. Por ejemplo, en este caso que vemos ahí, si uno coloca un metal, vemos, bueno, volver hacia atrás, vamos, eso trivialmente se nos impone sobre las condiciones de borde que el campo tiene que ser en este caso solo normal, nos hace que cuando calculemos la ecuación de onda nos da la fricción. Todavía no voy a hablar de eso, pero todos tienen experiencia usando espejos, ¿sí? Bueno, el espectro. Sí, sí, sí. Hay longitudes que abarcan bien la imagen del video. Hay que Sí, porque es un rango alto, digamos. Hay gamma, estas cosas que vienen de las interacciones nucleares. Los rayos X también tienen que estar dentro de ese rango, donde tenemos uno y otro. Es simplemente la fuente en que lo está haciendo. Ya, que ¿Ok? Pero efectivamente está en el rango común. De hecho, fíjate que mira el rango de rayos X, hay una separación que en realidad es más o menos hay una zona común. ¿Ok? Son simplemente como uno define uno y otro. ¿De acuerdo? Nosotros solo de eso. Y estos son como definiciones, fíjate, los microondas, estas como cosas prácticas como uno lo usa, por ejemplo, fíjate que lo llamamos rayos cósmicos, también lo asociamos más bien a la fuente que lo origina el aparecimiento. ¿Ok? Pero pueden haber distintas fuentes que originan en longitudes de onda en el mismo rango. Esa es la dificultad. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, y vemos eso que está ahí, como vieron un poco la geometría, bueno, Euclides también hizo algunas cosas, digamos, particular de metales, que si no entendían bien, y veremos un poco después, vamos a estudiar día la de Snell, como en el siglo XVII, y también Descartes, siglo XVII, cómo hacen algunas cosas. Pero esto, bueno, lo primero que uno hace es tratarse de analogía, y viene toda esta discusión, Newton va a ser un grande propulsor de que la luz es una partícula, no es una onda. Se define sacar, entonces la gente lo que hacía es que suelta una partícula y veo que choca y ese más o menos es un tanto que era una partícula, pero va a haber después un gran científico llamado Huygens que va a demostrar que en realidad son ondas. Entonces teníamos estos dos grandes personajes, digamos, y luchas, digamos, unos estuvieron peleando tan así, pero entonces lo que va a ganar finalmente va a ser en la época la visión de Huygens, que son más bien ondas. Pero después con la mecánica cuántica nos va a volver a revivir este problema. Aquí vemos con ondas, simplemente la reflexión, por eso aquí tenemos una emisora y agua, vemos cómo llegan las ondas, llegan acá, y vemos que también hacen lo mismo, así que no hay contradicción. Ahora me dice, pero ¿cuál es la contradicción? Bueno, la contradicción es que las partículas son objetos completamente localizados, las ondas son objetos físicos completamente deslocalizados. Porque cuando viene una onda, la cosa ocupa un frente, la es localizada, la partícula es localizada. Entonces, la discusión profunda era, en este caso, es algo localizado o deslocalizado. Y obviamente la mecánica cuántica no es lugar sobre este problema donde hablamos que tenía sentado. ¿Okay? Para aprender de este tipo de problemas, incluso hemos hecho problemas en los últimos años, hablamos de fines del siglo pasado, y en principio hacemos experimentos con un fotón y mostramos que se comporta a veces como onda y a veces se comporta como partícula, que ni siquiera un conjunto, con un fotón podemos hacer interferencia. ¿Okay? Así que sabemos entonces que la teoría onda-partícula es correcta. Así que, bueno, lleva un tiempo, por supuesto, aprender eso, pero digo uno porque durante mucho tiempo costó entender uno. De hecho, cuando yo estudié, ni siquiera tenemos experimentos con uno. En la casa de un acto de fe, ya tenemos referencia a experimentos con un fotón. De hecho, Alan Aspect, quien ganó el premio Nobel en la fotopita hace 2 años, si no me equivoco, fue el primero en mostrar que con un fotón se podía hacer interferencia y ese tipo de experimentos. ¿Ok? Bien, pero ahora, entonces aquí tenemos espejos, vemos que entonces, bueno, vamos a saltar este de acá, es este el que quiero concentrarme al primer día, que es la refracción, el fenómeno que quiero ahora hablar. Entonces la refracción, bueno, como ven ahí, este tipo de lo que llamaríamos lentes o viejos, es un lente que fue encontrado, se murió en Egipto, porque en el museo por ahí son muy antiguos, fabricados de época colonial, los lentes griegos, la Mesopotamia y el mundo egipcio tenían estos lentes, fíjense que al menos tiene 750 años antes de Cristo. Solo para ilustrar que sí conocíamos este tipo de cosas, la pregunta es ¿para qué lo hacían? Muchas veces más bien eran por cosas decorativas, muy atractivas, porque la luz tiene un comportamiento interesante.
Aquí vemos quizás el fenómeno más interesante asociado a, o un fenómeno interesante. Entonces, este medio no es un conductor, es un dieléctrico, y como tal, entonces, como es un dieléctrico, a diferencia de los conductores que imponemos que el campo eléctrico de superficie, entonces es solo normal, en los dieléctricos imponemos otros condicionadores. Entonces, son esos que tenemos que usar siempre. En este caso, lo que vemos es que cuando viene un haz de luz, vemos dos fenómenos, y eso es la reflexión. Uno es que la luz o una porción de la luz sale hacia afuera, es decir, que parte de la energía que llega acá es reflejada, y otro pedazo de la luz es emitida. Lo otro interesante es que si uno ve, si yo coloco aquí una horizontal, podemos darnos cuenta que el ángulo de incidencia o el ángulo de acá es distinto al ángulo de reflexión. Esas son primero las primeras observaciones. Como ven ahí, la luz se dobla y seguramente esta experiencia todos la tienen de muy pequeño. Voy a volver al video, en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno se tira a una piscina y la pregunta de fondo está más abajo o más cerca. Uno, ¿cómo lo ve? Primero que nada, cuando uno mira una piscina, si tiene un piquero, ¿cómo impulsa si está más profundo o menos profundo? Porque obviamente hay distorsión. ¿Por qué? Porque mi ojo cree que la luz viene en línea recta y por lo tanto se equivoca en calcular. Por ejemplo, si fijan ahí, aquí hay una explicación, voy a hacer un segundo, vamos a ver hacia acá y nos vamos a detener quizás hasta la primera explicación, digamos, bueno, aquí partamos acá. Entonces vemos esto que hay una distorsión, por lo tanto el rayo, si una persona tiene su ojo acá o viene hacia acá, piensa que la luz viene de otra posición. Y eso hace, por ejemplo, que tengamos efectos ópticos como el que está acá, bueno, reflejada, transmitida, tengamos este que está acá, por ejemplo, en este caso esta pajita se corta y que el tamaño es más pequeño que el tamaño real. Nos produce todo este tipo de efectos porque nuestra mente sigue pensando que hay líneas rectas, no toma en cuenta la refracción. ¿Okay? Entonces, cuando uno tiene la piscina, en realidad se mide, uno da la sensación que es menos profunda de lo que es. ¿Okay? Entonces, debido solo a este efecto de la refracción. Pero volvamos al video un segundo atrás para entenderlo un poco mejor. Entonces, vemos el video, llenamos con agua, un cubo, lo pueden hacer cualquiera, una vez que trajimos de acá, pero ya no tenía ni siquiera una parte, porque se traje algunos pero no se ve tan bonito como eso. ¿Qué es lo que no ven? Esa es la primera explicación. ¿Qué es lo que ven ahí? Un autito, si lo suelta en un plano inclinado, problema de Galileo. ¿Qué es lo que descubrimos? Se va con una velocidad indefinida y aquí tiene entonces una línea recta, aquí una alfombra, aquí otro. Lo que hacen aquí en este experimento es que colocan una alfombra más peluda. ¿Ok? Si uno coloca una alfombra más peluda, miren lo que hacen los autitos cuando se sueltan. ¿Ok? Exactamente hace algo que ven. Porque eso no explica cómo funciona el fotón. No sé si han visto este experimento bonito donde uno simplemente cambia la superficie y uno recupera exactamente la refracción. Mecánicamente no necesitamos colocar ondas o algo raro. Simplemente cuando llega el objeto, al cambiar de velocidad en el medio, ocurre la refracción. Así que si fuera Newton, diría, bueno, lo que pasa es que este medio que teníamos antes tenía una velocidad y otro tiene otra velocidad de propagación y solo ese hecho hace que la luz refracte. ¿Ok? Ahora, uno dice, ya, pero no hay un pedazo de auto que se va a atrás. ¿Ok? Ahí hay que entenderlo como no. ¿Ok? Pero al menos podemos entender por qué ocurre ese fenómeno bonito que acaban de ver. Bueno, aquí es con un cristal, vemos exactamente que no es el agua, en realidad tiene con propiedades de dieléctrico y que los ángulos, por supuesto, dependen de cómo uno mueva este cristal. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, después al final voy a explicarle cómo funciona entonces un lente. Con esto ya uno puede explicar cómo funciona el lente. Supongo que hasta ahí es claro para todos. No sé si hay una duda que pueden explicar lo que acabamos de ver, porque ahora lo vamos a explicar. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Claro para todos? Muy bien. Tenía un video más, pero después volvemos sobre este acá. El otro video que había traído la vez pasada, termina de me gusta este experimento. Entonces lo que vemos, esperamos que no haya publicidad, colocan un prisma como el que tenemos ahí. ¿Sí? Ok, tiene un ángulo, está cortado, aproximadamente. Y cuando uno hace nada, entonces tangencial, por supuesto, pasa tangencial, ahí están los ángulos, y entonces empieza a girar, digamos, en este caso no un láser, simplemente puede ser un videoproyector, uno coloca una tapa, una luz, uno deja pasar un pequeño haz. De hecho, vemos que no es un láser, pero si vemos todos estos efectos que vemos acá, de reflexión y de reflexión. Vemos acá, llega acá, la luz entra, pero aquí cuando llega sale con un ángulo distinto. Y quiero mostrar parte de las cosas que voy a tratar de explicar. Entonces, fíjense que el ángulo que está acá es distinto al ángulo que está acá. De hecho, este ángulo es mucho más grande que el de acá. Y va a ocurrir una cosa muy interesante. Cuando tengo un ángulo y empieza a mover notoriamente la luz reflectada, vamos a ver que hay un ángulo muy agradable, que es un ángulo que ocurre que no hay luz que se transmite hacia él.
porque vemos que en la luz no hay transmisión, hay reflexión total, vamos a ver que no es necesariamente un conductor, incluso en los eléctricos, una chuta bien el ángulo, uno puede tener fenómenos como el que vieron ahí. De hecho, vieron varios fenómenos, se hicieron cuenta al momento que apareció hasta un arcoíris. Eso es porque el ángulo, vamos a ver, depende de la frecuencia. ¿Okay? O sea, por ahora hay un solo índice de reflexión, pero no sé si se dieron cuenta en el experimento, en algún momento giró, voy a volver hacia atrás si soy capaz de verlo. Veamos de nuevo. No, estaba antes. Era justo cuando vimos que la luz, solo observación, vamos a ver un poco más atrás. Ok, ahí, por ahí de ser. Estaba justo por ahí. Miren ahí, ¿lo empezaron a ver? ¿Vieron que había un arcoíris? Bueno, ese arcoíris, vamos a hacer ahí está perfecto. Ese arcoíris me muestra algo que descubrió Newton. Newton, ¿qué fue lo que descubrió? Newton descubrió entonces que simplemente al aplicar, digamos, unos haz blancos, un ángulo especial, el ángulo de reflexión va a entender que la luz está formada por la superposición de muchas ondas con distintas frecuencias, y el ángulo va a depender de la frecuencia, y por lo tanto, el ángulo que sea luz roja es distinto a luz azul, a luz amarilla, y por lo tanto, aprendió que la luz estaba compuesta de distintas luces, y va a ser la refracción la clave para entender todo eso. Así que la refracción es un fenómeno profundo, muy importante, muy antiguo que nos acompaña y nos permite entender muchas cosas que vamos a dar a entender ahora. ¿Ok? Ahora sí, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a dar a entender esto de acá? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto de reflexión? Bueno, nuestra primera observación diríamos que tenemos una superficie, pues bueno, es plana, después colocamos superficies más raras y pues vamos a hacer radio. Vemos que esta superficie es plana, entonces vamos a tener un haz incidente. Entonces, usar colores, vamos a ver si tenemos colores para que esto nos quede lo más agradable posible. Entonces tenemos un haz incidente, tiene un haz hacia acá, y ese haz, digamos, incide sobre la superficie, por lo tanto, bueno, definimos un vector normal a la superficie. Y entonces lo que vemos es cuando incide la luz, entonces, ¿qué es lo primero que observamos? Bueno, lo tenemos muy bien. Entonces, obviamente hay dos medios. Uno tenemos el aire y el otro es el vidrio. Entonces tenemos un medio del aire y un medio eléctrico, tiene una constante eléctrica, epsilon, mu, un medio dado. Y suponemos que existe un medio 2 que tiene un índice de refracción distinto, es decir, que tiene una constante eléctrica prima y mu prima. ¿Esto qué es lo que hace hasta ahora? Recuerden que la velocidad de la luz en este medio, entonces llamémosla C', ¿ok? Y hay un tema C de la velocidad de la luz, así que es un problema. Llamémoslo B', la velocidad de propagación de la luz, ¿ok? Y en este caso vale simplemente 1 partido por raíz de epsilon prima o prima. Y acá tenemos un medio que la velocidad de propagación de la luz vale 1 partido por raíz de epsilon prima, perdón, mu. Y no olvidar que esto, por otro lado, que lo que va a ser, esto dijimos que se lo escribía como simplemente epsilon 0 por capa, que es la constante epsilon prima, llamamos capa prima, y esto queda mu 0 por mu prima, o llamemos por otra función, así prima. Entonces, esto eran números, y esto me queda algo así como simplemente la velocidad de la luz, ahora proporcional, partido por esta constante que llamamos simplemente epsilon, en este caso K', mayúscula y minúscula, y entonces se nos da algo así como lo que llamaríamos, sacamos un poco la pizarra, llamaríamos simplemente esto es la velocidad de la luz partido por el índice de refracción del medio. ¿Ok? Entonces, en el prima es un índice de refracción, en el prima, índice de refracción. El índice de refracción simplemente me dice cómo se compara la velocidad de la luz con ese medio. En general tiene que ser mayor que 1, porque si es 1 es la velocidad de la luz, entonces un número mayor que 1, y me dice, digamos, cómo es entonces la velocidad en ese medio particular. ¿Ok? En el aire es casi 1, en un vidrio obviamente va a ser distinto. Bueno, podemos calcularlo, va a depender del tipo de vidrio, no crean que es el único valor, es un espectro, como se fabrica los vidrios. Es decir, que es la velocidad de la luz partido por el índice de refracción de ese medio. Estamos viendo hasta ahí, es decir, lo que vemos ahí explica el experimento que nos mostré antes, y quizás algunos de ustedes lo aprendieron con el principio de Fermat, que nos muestra que simplemente se toma un objeto y hago que viaje de un medio a otro medio, es decir, que le cambie la velocidad de propagación, es decir, si usara ondas sonoras, y cambiara, por ejemplo, el aire que está aquí y envíe una onda acústica
a otro medio que tiene otra densidad del aire, por ejemplo, otra densidad de gases, veríamos también la ley de Snell. Veríamos perfectamente, o la ley de Chaco, como les quiero mostrar, que la luz se refracta. ¿Okay? Solo debido a que cambió de medio. ¿Okay? Así que es una propiedad muy general, esto que estamos diciendo acá. Entonces, bueno, quizás con los leyes definitivamente tocan más, pero bueno, entonces acá tenemos un medio, pero también más, está bueno como se va a echar, tenemos dos medios distintos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué nos muestra la observación? Lo primero que nos muestra la observación es que tenemos una luz incidente. Entonces, vamos a escoger, hay más de una posibilidad, vamos a tener una luz incidente, entonces vamos a ver que hay varias posibilidades. Va a tomar una, esto vamos a hacer la otra. Va a tomar este un poquito más fácil para calcular. Puedes ver que la luz se propaga en esta dirección, ¿ok? Propagación. Aquí hay un campo eléctrico en la dirección saliendo de la pizarra y hay un campo magnético ortogonal en esta otra dirección, que lo voy a llamar incidente. ¿Ok? Ahí vienen las ondas, las cabezas. De la observación experimental, como vemos ahí, que es lo que concluimos, que bueno, hacia acá aparece una luz que va hacia allá, que en este caso va a ser una luz que vamos a llamar, en este caso, refractada, y entonces voy a usar ER, refractada, pero voy a ponerle prima. ¿Por qué? Porque también va a ser una luz reflejada. Entonces tengo una R que tengo que usar dos veces, refractada y reflejada. ¿Ok? Entonces la luz que está acá es refractada. Y hablamos de refractada por el cambio de ángulo, esa es simplemente la palabra. Y en este caso tiene un K'. ¿Por qué tiene un K'? Porque el K, el número de onda, por supuesto, para entender a que puede decir que tiene una relación de ecuación que me dice que K es igual a omega partido por la velocidad del medio. Por lo tanto, si yo cambio la velocidad del medio, cambia K'. ¿Ok? Vamos, tengo un K'. Y el K, por supuesto, por la mano derecha, voy al campo eléctrico, lo corresponde, que es el horizonte oeste, me dice que es E cruz D hacia allá. Por lo tanto, si significa que ya el campo magnético tiene que estar hacia acá, y vamos de prima. ¿Estamos bien? Pero también vemos de la imagen que vemos ahí, vemos que hay una luz que en este caso se refleja hacia acá. Entonces colocamos hacia acá, entonces tenemos una luz que se refleja, voy a llamar por ahora K2', para distinguirlo el K', el K2', donde supongo que está el campo eléctrico en esta dirección, la voy a llamar T2', en este caso 2', parece que este es R, en este caso de reflejar. Y obviamente el mano derecha me dice si el campo magnético hacia allá, o sea, el campo eléctrico está hacia arriba y se propaga hacia allá, entonces el campo magnético tiene que ir en esta dirección ortogonal hacia allá. ¿Ok? Ese es el primer de onda que vemos. Y por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Parece que hay colores, ¿no? Tenemos un θ de incidencia, un θ de, en este caso, de refracción, y tenemos acá un θ de reflexión que coloco una prima para recordarme cuál es cuál. ¿Estamos bien? ¿Está clara la imagen para todos? Es eso lo que tenemos arriba reflejado, tenemos que tratar de entender cómo logramos entender todo esto que está acá. ¿Está bien? ¿Está claro para todos? Ojalá tener colores, digamos, que sí que los colores son súper bien. Bien, ¿qué hacemos entonces con esto? Entonces, resumo lo que acabo de decir, simplemente tenemos que escribir un poco qué es lo que estoy diciendo, digamos, y creo que ya no somos más y negros que está una buena transición. Entonces, tenemos onda incidente. Entonces, la onda incidente. Comenzarse, comenzamos varios cálculos. Entonces, la onda incidente que hemos generado un E incidente, esa onda incidente simplemente va a tener un módulo que llamamos EI por exponencial de IK por R, donde K es el vector, por supuesto, que apunta en esa dirección, menos omega T. P I es simplemente ocupo las relaciones más. Eso es K cruz E dividido por el módulo de este K. Y además, si queremos agregar, aparece la velocidad de la luz del medio, que en ese caso es simplemente 1 partido por C, o si quieren coloco raíz de epsilon por 1. ¿Ok? Eso me da que la forma tiene el vector. Y ese es mi onda. Tengo una onda
llamamos reflejada, onda reflejada. Esto vectorial le he colocado un E en algún lado, como ya la dirección. Coloco E de omega t, pero este es vector. De E y T, y este es todo un vector que me dice la dirección de propagación. Onda reflejada, entonces nos queda E, R, y la dije que vamos a usar con dos primas para no implicarnos su tendencia espacio-temporal. Nos dice simplemente que esta es una onda de forma ER módulo, este que es el vector, pero este no depende del tiempo, una constante, por exponencial, por supuesto, de I K' dos veces por R menos omega T. Ok, eso es lo que me debería quedar. Y de B reflejada, R, siempre es el producto cruz, fíjense, de E, dos primas, de K' por E', vector espacio-temporal, de R por K', ok, módulo, y esto está por supuesto al mismo medio, así que me queda epsilon por módulo. Y me queda solo la onda reflejada, en este caso, digamos, está de otro lado, refractada, ¿no? Cada es refractada. Y esa onda refractada, veamos qué forma toma ahora. Y si hacemos, bueno, encontrar relaciones y propiedades, una vez que pongamos, obviamente, las ecuaciones de Maxwell van a decir cosas sobre el problema. Debería decir sobre el problema. Entonces, onda, entonces falta una onda más, en la cual nos falta onda refractada. Y esta onda refractada se va a volver así, que está un poco más realizada. Entonces, la onda refractada es simplemente onda refractada prima, nos va simplemente de X, T, esta va como R y T, es igual al módulo, R lo estoy llamando, me disculpo la notación, me depende del tiempo, lo no, exponencial de I, K' por R, menos T, bien, y BR, entonces prima, de R y T, entonces es simplemente BR, en este caso prima, cruz, vector K', cruz ER, son de R y T, esto dividido por el módulo del vector, por supuesto, prima, y este sí depende de raíz de mu prima epsilon prima. ¿Ok? Esas son mis condiciones que estoy tocando. Obviamente me falta el otro caso, pero después, el otro caso, lo que voy a hacer es simplemente el E lo voy a colocar en el plano y el B ortogonal. Y con eso puedo escribir todo el problema. Pero vamos a hacer primero un poquito más simple para calcular. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahora lo que debería hacer es, tengo dos medios y debiera aplicar las ecuaciones de Maxwell en esos dos medios, y lo que quiero hacer es encontrar relaciones, por supuesto, entre, por ejemplo, lo que yo quisiera saber es, dada una onda incidente, cómo son las ondas refractadas y las ondas refractadas. Eso es lo que quiero resolver. ¿Ok? ¿Perfecto? ¿Sí? Ahí abajo es la raíz, ¿verdad? ¿Sí? No, a la izquierda. No, a la izquierda. ¿Verdad? Arriba. Sí, la última letra dentro de la raíz, ¿cuál es? No la entiendo. Aquí coloqué, ok, para distinguirla coloqué capa o K, si quieres mayúscula, y este es K, digamos, minúscula para distinguir una otra. Uno se está aplicando al medio magnético y otro se está aplicando al medio eléctrico. Eso es. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar condiciones. Entonces, voy a partir aplicando la más simple de todas, que me va a permitir contar. Obviamente, usar las cuatro ecuaciones de Maxwell. Vamos a ver que algunas van a ser redundantes, voy a recuperar las mismas propiedades, pero partamos con una simple variable que saque el resultado. Entonces, coloco el medio, vuelvo a insistir, el medio que tiene epsilon prima, y coloco abajo el medio que tiene epsilon y mu. Entonces uno diría, bueno, ¿qué condiciones de borde tiene que ser este medio? Entonces, obviamente, uno puede usar muchas de ellas y encontrar relaciones entre estos dos medios. La primera que voy a usar es simplemente voy a usar la relación siempre es interesar que el rotor del campo eléctrico tiene que ser igual a menos de T a dB. Y ocupo esta ecuación, en este caso de inducción, para partir de condición. Puedo calcular las cuatro, pero a partir con esta, porque esta va a ser la que me va a regalar la primera ley que viene ahí. En vez de encontrar las relaciones, lo primero que voy a deducir es la ley de refracción. Entonces, lo que quiero hacer es permitir encontrar, todavía no está, pero antes de esto está la ley de refracción. ¿Qué puse esta ley de refracción y no ley de Snell o ley de Descartes?
voy a explicar el por qué ocupó este nombre, no le voy a llamar de alguna forma, ya lo explicaré. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, como siempre, es como un rotor, entonces uno dice, mira, esta chela toma una superficie y tiene al límite de que esta superficie la hago de tal forma de que tomo esto, de tal forma que esta altura simétrica o toda esta altura que acá abajo la tengo cero, y voy a encontrar una condición de Born y damos bien. Lo que haríamos entonces es simplemente que tomamos esta ley y lo que nos va a decir es que, tomamos esta acá, la integral de superficie, del rotor, ocupo el teorema de Stokes, pues aquí estamos en Stokes, cuando ocupe Stokes, entonces que nos regala esta unidad de circulación por DE. Por otro lado, eso nos da eso, por el otro lado, nos queda la integral de este de D menos de superficie. Nos vamos viendo el límite, esa función se porta bien, y por lo tanto, en el límite, eso se hace cero esa integral, porque simplemente está en las tres en cero. Por tanto, el lado derecho, aquí se va a cero, no hay ningún problema, no tiene un rotor, y del lado izquierdo, voy a concluir entonces que cuando tenga cero, esto me va a quedar la arriba y abajo, eso nos va a dar la conclusión que el campo eléctrico es, si quieren, tangencial en el medio 2, es igual al campo eléctrico tangencial en el medio 1. Eso es lo que nos va a decir. Otra forma de decir esto es que si yo defino n, estoy diciendo que e en el medio 1, o en el medio 1, menos e en el medio 2, multiplicado por la, en este caso, cruz, la normal, ¿qué es eso? Esa es la forma elegante de decirlo. Estoy diciendo que la normal, por supuesto, está acá, y por tanto diciendo que la diferencia de los vectores cruz, esta normal, tiene que ser cero. Porque eso es equivalente a la componente tangencial. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando uno tiene eso lo sabemos por la experiencia. Lo voy a explicar, así mismo, si todavía no llego hasta ahí, lo voy a explicar. Si ven, pero siempre me pido rápido. Podría ser un poco más cuidadoso, voy a colocar aquí sin prima, aquí dos primas, y aquí una prima. Al fluorillo, eso no sabemos. O sea, acá dos primas y una prima. ¿Qué razón? La prima nos supone que son ondas que no sabemos. ¿Ok? O sea, en realidad, para hacer esta condición, la que va a llevar forzosamente a tener la misma frecuencia. Tiene razón. Por lo que, sin el cuidado, así que la frecuencia no sé lo que son todos. ¿Verdad? Tiene razón. Por colocarlo con más general. Tiene razón. Ahora, esta condición va a ser la que me va a imponer cosas. Entonces, ¿qué significa ahora matemáticamente esto que vamos a hacer? Que está escrito acá, significa que el campo eléctrico en el medio 1, de dos partes, tiene E incidente, ¿ok? Módulo por exponencial de IKR menos omega t más E2. Es un vector, ¿ya? E2 por exponencial de IKR menos omega t. En este caso 2, de 2, ok, menos, porque puse 2, ahora esto solo que llamé incidente, reflejado, y acá tenemos reflejado con prima, refractado, prima, exponencial de IKR menos omega t, y todo esto por n, plus n, es 0, es lo que tengo que hacer. Entonces, lo primero que uno hace es que, obviamente, el cero no es cualquier lugar de cero, eso es sobre la superficie. Esto es justo en la superficie. ¿Ok? Ahora, explícitamente uno podría decir, entonces, si es sobre la superficie, entonces, ok, por lo que hacia acá, vamos a la coordenada z, acá llamo x, por ejemplo, tengo eso está acá y acá tendría epsilon prima, o prima, epsilon módulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda esto acá? Me queda esa relación que tengo que evaluar, pero fíjense esta relación como son todos los vectores. El primer problema que tengo es que, efectivamente, si aquí tengo omega y acá tengo omega prima. Aquí entonces, si omega prima y omega 2 prima fueran distintos, no es como se utiliza esa relación, salvo que uno es incidente, es reflejado y es reflectado en cero. No es como una combinación de funciones trigonométricas, como un coseno, un seno, más su fase respectiva. No hay como la suma de tres funciones que dependen de argumentos de tiempo distintos sean iguales a cero. No hay forma, salvo que el coeficiente sea cero.
¿ok? Porque en principio serían cualquier frecuencia, ¿ok? No hay forma. Entonces, lo primero que uno concluye tiene que ver con lo que tú acabas de decir, y eso no tiene eso con la empiria que hay acá, nos dirían que la forma que oscila una onda y la otra onda y la otra onda no pueden tener frecuencias distintas. Si hubiera esto entonces en la superficie, porque uno dice, ¿qué es lo que está pasando más profundamente físicamente? Bueno, llega la luz acá, excita los electrones que están ahí, porque es un medio eléctrico, se enamora, se empieza a polarizar. La frecuencia de esa oscilación no puede ser más que la incidente. No podemos oscilar de otra forma. Si viene alguien que tiene una frecuencia omega, hace que se mueva en frecuencia omega. Y como se mueve en frecuencia omega, irradia cosas que tienen que moverse en frecuencia omega. Porque no hay otra forma. Porque si no, tendríamos un material que se puede oscilar a una frecuencia distinta que lo excitamos. Es decir, piensen ustedes cuando tomaron un resorte y le ponían un forzamiento, cualquiera, entonces se dan cuenta que el sistema oscilaba con la frecuencia de forzamiento, a pesar de que tiene una frecuencia natural distinta. ¿Ok? Exactamente si le era el forzamiento que aprendemos de pequeña, que se está aplicando acá, entonces eso hace, entonces programa observación, para con observación física y en mucha profundidad. Entonces, dado que la onda incidente, dado que la onda incidente fuerza a las cargas del medio, en la interfase, ¿y cómo pasa en la interfase? Estas solo se pueden mover, estas solo pueden oscilar a frecuencia o no puede ser de forma. ¿Okay? Es decir, se trata de recordar si uno toma los X2 puntos, igual a menos una frecuencia natural X, no importa cómo sea, yo con un forzamiento omega, el sistema sí o sí, a pesar de una frecuencia natural distinta, sí existe esa fuerza. ¿Ok? Y eso lo veo en las resonancias. Pero matemáticamente, como viendo esa expresión, Matemáticamente lo dije también, es que no hay forma que tenga ese espacio. Coloca una 1 y la otra coloca la raíz de pi del mismo número. Tengo un número racional y emocional, y va a haber una forma que funcione métricas para ciertos. y no te buscar el falta la misma. Como en las cuales los casi los chavos que tienen cada doctrina y también todo eso. ¿Sí? Ahora bueno. ¿Sí? No hay forma. Alguna vez que le escriba por componente, voy a descubrir que metían por componente combinaciones de coseno verde más factor por un seno de omega prima más un coseno de omega 2 prima, una fase. Eso tiene que ser 0 para todo un T. Y después para toda posición del espacio. No hay posibilidad de que sea actual. La versión física, o la física, no matemática, es versión matemática. La versión física que la única fuente que está en los sistemas de condición es ella la que hace las cargas se muevan, y esta después de ser radial. Fue lo que aprendimos que se ha retardado. Y la solución. ¿Sí? O sea, está escrito, en el caso de un electrón oscilante. Y tema como que podría ser que se ven como. Es porque es por un tema de lineal. No, porque no puede ser, porque los cuernos aparte lo que ya puede funcionar trigonométrica. No hay forma que la suma, puedes pensarla como todo. La suma de dos funciones trigonométricas distintas es igual a 0 para todo T, si las frecuencias son. Eso es bueno. Pero ahora son 3, que es peor. Pero imagínate que hemos hecho la física de una manera distinta. La frecuencia de otra manera. Como que no se digo, siento que como que la razón por la que llegamos a una, la razón por la que llegamos a una expresión matemática que no puede ser resuelta a menos que la frecuencia sea igual, es porque hemos construido una teoría que está hecha así. Es una teoría lineal, pero son las ecuaciones que creemos que quiere el sistema. Estamos suponiendo este medio eléctrico, lineal, es muy homogéneo. Y es una buena aproximación de un vídeo. Correcto. Ahora, la pregunta más difícil, insisto, es que sabemos que este sistema excitado, que ahora estoy teniendo ese momento, no resuena, o sea, solo se mueve la frecuencia de cruzamiento. Lo conocen de lo que llamaste resonancia, por eso lo viste de pequeño, ya sé, quizás no hicieron el mismo énfasis, porque dijeron, mira, el sistema tiene frecuencias naturales, pero luego fuerza frecuencia omega y el responde así.
Bueno, no sé si pasó, pero hay que decir que uno lo fuerza, esta frecuencia estelar, toda esa frecuencia es máxima en la frecuencia natural, por supuesto, pero siempre se puede la frecuencia de la extra. Los extremos se mueven, pero la frecuencia llega a la gana, se mueven con la frecuencia de excitación. No pueden hacer de otra forma. Ese es el punto. No, pero tiene sentido, pero digo, ¿Está bien? Y viendo ese punto de perspectiva física, nosotros sabemos que esa ecuación para la resonancia tiene una fase transitoria. Sí, por supuesto, pero la velocidad de la luz es muy rápida. Los fenómenos, estás diciendo que es correcto. O sea, si tú colocas la luz sobre esto, verías final que se establece instantáneamente. Todos esos fenómenos que estás diciendo son transientes, son muy rápidos, no los dejamos. Pero efectivamente, sí, es una los aparatos más rápidos que tenemos con el tiempo están en escala actualmente de picosegundos. Estos fenómenos son aún más rápidos que eso, si no los vemos. Entendemos cómo detectarlo. Para nosotros, la escala de segundos, milisegundos, etcétera, son instantáneos fenómenos para responder a lo que están diciendo. Por supuesto, si yo envío algo, y después incluso la tarea del estudio de nuevo es que si una carga se mueve, emite onda. Entonces uno puede ver si esa carga se empieza a acelerar o no, a qué velocidad se nota en el sistema. Y como viste, el tiempo tardado tiene con la velocidad de la luz. Comparado a la velocidad de la luz. Efectivamente puede haber fenómenos locales, pero son demasiado rápidos para si no tendríamos que demoraríamos más la vemos instantáneamente. ¿Okay? Todo lo que viste vamos a acción instantánea y hacer consistente con este tipo de cosas. ¿Okay? Muy bien, pero entonces eso hace algo maravilloso, que lo que hace esta hipótesis bonita que estamos discutiendo profundamente y el momento de discutirla, nos hace que, bueno, significa que este se cancela. Primera cosa. Esta relación no depende de primera cosa. Lo segundo tiene conclusiones importantes, que vamos a ver cuáles son las conclusiones importantes que nos van a traer consigo este tipo de discusión que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusiones importantes nos saca? Bueno, lo primero es que tenemos esta relación de dispersión que nos decía que C es igual a K por omega. ¿Estamos de acuerdo? C es igual a K por omega. Es decir, que esto nos dice que, si quiero verlo así, que K es igual a omega partido por raíz cuadrada, en este caso recuerden que esto es inverso, así que parte al otro lado, no raíz cuadrada, al otro lado, raíz cuadrada de epsilon por mu en cada medio. ¿Cierto? Si omega es el mismo, lo primero que voy a concluir es que K tiene que ser igual a K2', en módulo. Por supuesto, el módulo del número 1. Tienen que ser iguales, ¿por qué? Porque cada uno satisface que su módulo está relacionado con la frecuencia con ese número. Si la frecuencia es la misma, en el medio 1, si la frecuencia es la misma, en el medio está acá abajo, ¿ok? Y epsilon y mu son el mismo, no me queda otra cosa que concluir que el módulo de cada uno y cada dos son iguales. No hay otra posibilidad. ¿Ok? Porque la frecuencia es la misma. Entonces, eso me lleva primero a concluir que esto que está acá, que en el mismo medio se cumple. Ahora, el vector, por supuesto, es distinto, porque un vector, vuelvo a decir que un vector va en esa dirección va acá, y el K2' va hacia acá. Pero el módulo es el mismo. ¿Ok? El módulo es el mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El módulo es el mismo. Eso primero que encontramos, ¿por qué? Porque obviamente el signo. Sin embargo, para el otro, en el medio 2, entonces en el medio, llamémoslo prima, en el medio 2, o si quieren conexión prima y mu prima, no, ahí no se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos que K' es omega, eso está bien, pero aquí tiene epsilon prima, mu prima, y en cambio K, el módulo del lado incidente, es omega raíz de epsilon prima, mu prima. O sea, sin epsilon prima, perdón. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Las frecuencias son iguales, pero entonces estos números son iguales, por lo tanto concluimos que obviamente el módulo del número, el número de onda, o el vector de onda en este caso, es distinto al del otro medio. Eso no hay vuelta acá. Sí son distintos. ¿Ok? El módulo es distinto. Y entonces, muy bien, concluimos que está ahí, pero ¿qué más uno concluye? Aquí vienen las cosas, empiezan a salir algunas conclusiones bonitas e interesantes. Entonces uno concluiría, ok, entonces lo que tenemos es E incidente, exponencial de I
K incidente R, muy bien, más E reflejado, entonces prima, reflejado, exponencial de IK prima, 2 por 2 primas, ¿verdad? Reflejado, el vector es distinto, el módulo es igual, el vector es distinto, los módulos son iguales. R menos E R, que es refractado, prima, por exponencial de IKR es 0. Esa es la conclusión. O sea, cruz en S. Ya no he dicho que significa cruz. S. Hasta ahí vamos a nuestra conclusión. Entonces, ¿qué es lo primero que uno va a encontrar? Bueno, si ahora lo que hago es que la superficie la parametrizo, como lo puse ya, ZX, entonces uno quisiera moverse sobre esta superficie y que los vectores para de nuevo, porque esto depende del espacio. Se fijan, ahí está dependiendo de R. Y por lo tanto, no espero el resultado, tampoco depende del espacio. O sea, si no hago una ley de Snell aquí, o si la hago acá, o la hago acá, o la hago acá, es lo mismo. No debe depender del espacio. ¿Ok? El ángulo de refracción no depende del espacio. Si hacemos el mismo experimento, bueno, los videos que les mostré, no movieron el rayo, porque eso no lo mueve, debería ser el mismo ángulo. ¿Ok? No depende del espacio. Por lo tanto, hipótesis, entonces, ley de refracción, ya que tengo último Snell acá, ley de refracción no depende del espacio. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que, entonces, de alguna forma, tengo que también ser capaz de eliminar la exponencial. Significa que K incidente por R es igual a K2' por R, y eso es igual a K' por R. No puede meter el espacio, eso es análogo a que eso se satisface. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Veamos que esto sí tiene varias conclusiones profundas, o por lo menos las primeras cosas. Entonces, significa que de la primera, ¿qué aprendemos? Igual está con esto. Bueno, KR, obviamente, lo tengo que evaluar en la superficie, de acá, lo tengo que evaluar, y en realidad el R lo puedo evaluar si quieren pensando que R es simplemente la coordenada X de la dirección unitaria, no en la superficie. ¿Ok? Que se vale en cualquier punto de la superficie. Y si hago eso, entonces, ¿qué me queda acá? Bueno, primero, este me queda, que tiene el vector acá, tiene un θ incidente, y este dijimos que tenía un θ de reflexión, y le coloqué una prima. Entonces, multiplicado por R, ya que K por R, te lo proyecto hacia acá, me queda esto acá, entonces este es el ángulo que está acá, este está acá, por lo tanto, este vector, su punto, producto punto, me daría entonces en este caso que es simplemente la proyección de este vector con el vector que está acá, luego me queda simplemente la proyección de este vector y este vector R. Y por lo tanto me queda que sacar este mismo ángulo que está acá, acá corresponde al seno de este ángulo que está acá, es la proyección. ¿Ok? La proyección de este vector y este vector es la proyección que está acá abajo, que está acá. Por lo tanto, esto me dice que eso es K módulo por, en este caso sería por X por seno de θ incidente es igual a K2' por módulo, antes del módulo, por supuesto, módulo vector, por X por seno de θ reflejada. ¿Ok? Pero ya les dije que si la frecuencia era igual, concluimos que ambos módulos tienen que ser iguales, porque es el mismo medio. Por lo tanto, lo primero que uno concluye es que X y X son iguales, K son iguales, seno igual a eso, los ángulos están restringidos a no pasarse 2π, por lo tanto, es lo primero que concluimos que θ incidente es igual a θ reflejado. Es la primera observación que vamos viendo. Es la primera observación que nos dice esto. Y eso lo vemos en los experimentos, fíjense ahí, vemos que ese ángulo que está ahí es el mismo que está acá, y eso era lo que veíamos también en los videos que les estaba mostrando al principio. O sea, nunca dejamos de cambiar ese tipo de cosas cuando estábamos viendo este tipo de imágenes. O sea, veíamos siempre sistemáticamente que el ángulo de reflexión es el mismo que el ángulo de incidencia. Porque dado que los medios son iguales,
el ángulo con el cual yo salgo tiene que ser el mismo. O sea, cuando parto acá y empiezo a ver eso, ahí vemos perfectamente que aparece un triángulo de tipo isósceles, o vemos esa especie de ángulo y tiene exactamente el mismo ángulo para un lado que el otro lado. Y en el caso del autito, bueno, el autito no vemos autito reflejado, así que no nos sirve. La analogía mecánica solo sirve para refracción, pero no para reflexión. ¿Ok? Porque no hay un pedazo de auto que se devuelve. ¿Ok? ¿Sí? Y, si no, voy a hablar de sí, pero esto se llama la ley en su conjunto refracción. El conjunto, el conjunto. Por supuesto, tiene una onda refractada y una onda refractada. ¿Ok? Pero la ley se llama refracción. Refracción. Y lo otro, allá cuando hizo la integral, ¿Sí? la integral de superficie de la derivada del campo magnético es 0 por Gauss. No, no es por Gauss, porque Gauss se aplica al rotor. Esto no es un producto nacional, así que se va a hacer. Porque simplemente está bien definido, por tanto, cuando haga esta superficie a cero, no hay ninguna razón para que eso no exista. Son solo los campos eléctricos que se van a reflejar. Sí, o sea, vale lo mismo que valía antes, simplemente por el lado derecho, cuando entiendo el volumen a cero, esa superficie a cero, o sea, cero. Es un integral infinito. ¿Sí? Esa es la razón. Muy bien, y entonces obtenemos esto. Entonces el resultado, onda reflejada, es el ángulo de la onda reflejada, es el mismo que la onda incidente. Ese es nuestro primer resultado no trivial. ¿Ok? Entonces, colocamos eso. Entonces, primera opción no menor es onda susceptible de luz. Onda reflejada, tiene el mismo ángulo, que la onda incidente. Ángulo, que onda incidente. Ahora, escucha. Tenía una duda. Sí. Como que me entró un poco el tema del KR igual prima R. Sí. Como que esa posición es como la misma posición para, o sea, es el campo eléctrico total. Es para cualquier punto que tomes en esta, porque el campo eléctrico está en un punto, no. Entonces, en todos los puntos de valor esto tiene que ser válido para todo X en la superficie. Pero es como que el campo, porque el campo incidente, ¿Sí? y el campo eléctrico incidente está en todo el espacio. Es una onda, no olvides, no es un punto, no es un fotón, es una onda. No, claro, es una onda. Nosotros consideramos como un radio, pero el radio es un frente el cual tiene, si quieres mentalmente, viene esto así. Y por lo tanto, todos esos puntos que por eso te dije que era bueno la imagen de las ondas. Las ondas nos servían para entender eso bien, porque ahí no es mucho más natural, digamos, entender el fenómeno, digamos, que te acabo de mencionar. Si no miras la onda, ahí ves que cuando choca lo que pasa es que simplemente está concentrado en una zona. Entonces tengo que evaluar en toda esa pequeña zona. Entiendo, pero Entonces no es un punto. en realidad la onda, a lo que me refiero es como ese campo, el campo eléctrico de la onda. Sí, en el campo evalúa en toda esa pequeña zona. En todo el espacio, ¿o no? O sea, no es todo el espacio, es la zona que, por ejemplo, en este caso, ilumina, sería la zona donde se. Pero no es un punto, es una zona. Es que como que no, siento que. O sea, esto no está evaluado en un punto, está evaluado en una zona que son, por ejemplo, en el caso del láser, sería casi 1 centímetro. Entonces, en todo ese centímetro, punto a punto, pueden lograr la misma. Claro, ahí lo que estamos es evaluarlo en cada uno de los puntos de la zona de interferencia. Eso entiendo. Pero mi pregunta es como, ¿el campo eléctrico de esa onda está en todo el espacio? Por supuesto. O sea, si primero, digamos, eso. sí. Es como si tú le haces un corte, como tú dijiste, que no puedo mostrar que estamos resueltos. En la función más fuerte, la otra curvatura es fácil, simplemente estamos centrando en un punto y le da la evolución. Pero en todo el espacio, igual como en mecánica cuántica, cuando dice una partícula donde está en todo el espacio, simplemente que su parte principal está ahí. Cuando yo prendo este láser, en realidad es una gaussiana, está por todo el espacio. Simplemente con la persona ya ni lo detectamos porque es muy chiquito, está tomando todo el espacio infinito. O sea, lo que usted lo prende también me está afectando a mí. Sí. Pero muy poco. Desgraciado. Eso ya, creo que no ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, encontramos esta idea. Muy bien. Pero ahora veamos la segunda relación. Y esta es la que nos va a dar el primer resultado menos inesperado por acá. La segunda relación me dice que hago lo mismo, pero ahora tengo que hacer con el ángulo que lo voy a exagerar. El próximo ángulo es, lo voy a colocar que salga de nuevo, que es demasiado. Esta me queda así y esta me queda así. Porque esta tiene el ángulo de incidencia y esta tiene el ángulo, digamos, en este caso, de refracción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hacemos lo mismo. Si hacemos lo mismo del producto punto, por lo tanto, encontramos que el módulo de K
por X es igual a seno de teta incidente, y eso es igual a K' de X por seno de teta, en este caso, refractado. ¿Ok? Y en este caso, ¿qué tenemos? Bueno, lo que se nos va a ir es el X, ¿ok? Porque paredes de esas son que puse, y encontramos que K, si es lo que vale acá, encontramos que seno de teta I partido por seno de teta refractado prima es igual a K, pero K vale, ¿qué es lo que vale K? K, si quieren, o lo he puesto K, y acá prima partido por K. Y K es lo que vale, K prima, ¿qué es lo que vale? K prima vale omega por raíz cuadrada de epsilon por mu prima. ¿Ok? Y acá me queda que vale, y lo que vale omega raíz de epsilon por mu. Eso lo habíamos sacado por acá. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Y entonces se nos cancela la omega, por supuesto. Y entonces vamos a encontrar la siguiente ley. Entonces, después de hacer eso, encontramos que esto nos predice una ley muy simple, nos dice qué cosa, nos dice que, bueno, que esto va como el cociente que está ahí, entonces eso es correcto, más que el seno de teta incidente partido por el seno de teta refractado vale raíz cuadrada de epsilon prima, un prima partido por epsilon. Ahora, esto por supuesto es 1 partido por la velocidad del medio, así que nos queda que el prima va a decir que eso simplemente, esto es la velocidad prima, y arriba nos llega velocidad, pero a su vez la velocidad prima es la velocidad de la luz, partido por su índice de refracción, y el otro es la velocidad de la luz, partido por su índice de refracción, y por lo tanto llegamos a esta bonita relación de que seno de teta i es igual a seno de teta refractado, y eso nos queda n prima partido por t. ¿Ok? Esta relación es la relación importante que queríamos llegar y discutir. O sea, el primer resultado importante, digamos, seguramente el resultado, digamos, acá. Ahora, bueno, este resultado, efectivamente, ya les dije en el siglo VII, fue propuesto por Snell, cuando yo era alumno de UAT, le llamábamos de Snell, y simplemente me da una reflexión entre el índice de reflexión de un medio y el otro medio. ¿Ok? Después, cuando sobre todo me eduqué en Francia, aprendí que Descartes han hecho resultados similares a partir de unas observaciones que ha hecho Kepler. Kepler estuvo un montón de tiempo en la reflexión, ¿ok? Encontró cocientes, hacía números y encontraba relaciones, y Descartes la reproduce en cuanto a este tipo de ley que más o menos en realidad fue encontrada por Snell, y Descartes, bueno, un gran científico francés, por tanto, francés se le llama Snell Descartes. ¿Ok? Y los ingleses le tienen que llamar Snell. Y bueno, yo fui a mi educar inicialmente se llamaba Snell, después me volvieron a reeducar, me llamaba Snell Descartes, pero cuando aprendí un poco más, descubrí, digamos, con los años más recientes, que en realidad este trabajo estaba hecho, está en los documentos originales, en árabe, simplemente puso una imagen donde esta ley simplemente fue obtenida sin siquiera escribir seno. Esta persona escribió en cadenas de tales, ¿ok? Y simplemente los senos los escribían como divisiones de segmentos. Que tampoco saben ya que no es detalle, pero no importa. Se llamaban tales todavía. Supongo que eso aprendió una suficiencia de triángulo, proporciones, que no dicen esto era esto, como esto era esto. Lo escribió en forma proporcional, y haciendo eso encuentra el ángulo perfectamente. Bueno, si supiéramos, no sé si alguno de ustedes sabe, pero bueno, está ahí indicado. Encuentra exactamente estas relaciones que lo hace. Esto lo hace, digamos, Inchal en el siglo X. ¿Ok? Entonces estamos hablando entonces de 7 siglos antes. Ya estaba conocido por el mundo árabe, esto está acá, que va a ser Alhazen, que fue este personaje que les expliqué que tiene este bonito libro de óptica que habla de cómo funciona nuestro ojo. ¿Ok? También se llama Al-Ita, ¿no? Hay distintos nombres, la pronunciación en español es difícil, en otro idioma también es difícil. Pero entonces en este libro va a colocar el trabajo de Misha en Bagdad, quien va a descubrir este tipo de ley, digamos, que es lo que llamamos entonces. Deberíamos llamarlo con cuidado, ley de refracción, son la misma de escribir. Entonces, pero yo diría que la forma correcta de llamarlo debería ser, llamarlo, o sea, como diría, debería ser INSAR, ok, si quieren, Snell. No, no le vamos a quitar, digamos, el nombre Snell, digamos, obviamente Snell también lo puedo sí, y también llegar. Ok, ahora sí.
quería preguntar que si es mera casualidad, entonces que el principio de Fermat funciona para. Bueno, hay razones profundas, digamos, deja decirte las respuestas profundas. Como diría, aquí en un lado usa el principio de Fermat, ¿no? Aquí he usado el electromagnetismo profundo, porque describe la luz. ¿Okay? Lo que pasa es que Fermat te dice que es el tiempo mínimo que va a lugar por lugar. ¿Okay? Pero se supone que la luz podría ser una trayectoria. Y aquí en cambio la trayectoria de la luz es solo una. Tiene que ver con la interpretación de la mecánica cuántica y la mecánica clásica. La mecánica cuántica entiende la mecánica clásica como que son las curvas que hacen geodésicas, son los extremos de esas trayectorias. Es decir, la mecánica cuántica, cuando uno trata de hacer una pregunta en la calle, o sea, que ponga un peatón educado, me preguntara cómo funciona la mecánica cuántica. Entonces, yo le diría a esa persona, es muy simple. La mecánica cuántica, lo que nos dice, esta es una visión de Faraday, la mecánica cuántica, nos dice, imagínate que yo sé que en un tiempo que uno estoy acá, y se confirmó que no eso es lo que Newton diría, me da dos condiciones iniciales, cero entonces, no sé, que el péndulo parte un ángulo, y después de un cierto instante está en otra posición, y encuentro cuál es la trayectoria que hace. La mecánica clásica me diría que la solución es resolver la ecuación de Newton, y eso me da una trayectoria que sería la trayectoria clásica, y eso lo que hace. Y la ecuación de Maxwell también haría eso. La mecánica cuántica enseña que no es así, en realidad lo que pasa en el mundo es que uno tiene, todas las trayectorias son posibles, lo llamamos trabajo de todas las trayectorias son posibles. Todas, no se termina en tiempo. Producto de la posibilidad de, por ejemplo, un péndulo parte acá y llega acá, y ya puede primero subir, bajar, no es una vez, puede llegar y le calculo la acción, me da un número. ¿Ok? ¿Estamos viendo? ¿Está ahí? Bueno, uno puede mostrar entonces que la probabilidad de cualquier trayectoria acá no es simplemente proporcional a una cosa que aprendiste por ahí que llamamos la acción. Ahora, por razones dimensionales, uno puede colocar la constante que tiene unidad de acción, se llama H-bar. ¿Ok? Y la mecánica cuántica la entendemos simplemente como la trayectoria de cualquier cosa que una probabilidad. Entonces, tú partes de aquí a acá y te preguntas la trayectoria clásica, ¿cuál es? Y esa fue lo que hace el autito que acabamos de ver. Nos diría que el autito mueve esa difracción, porque son las soluciones mecánicas. Entonces, nos dice que la trayectoria que hace eso corresponde estrictamente a simplemente haber colocado, digamos, resolver las ecuaciones de la mecánica. ¿Ok? Y eso nos diría que es la solución que viste que hace. ¿Ok? Claro, entonces ahora, muy bien, entonces, pero esas son cosas, mecánica dice, todas son posibles, simplemente con probabilidades pequeñas. Entonces lo que nos dice, como nos dice ahora, y ahora voy a informar, entonces lo que uno diría es que en principio la luz puede ser todas las trayectorias que quiere con probabilidad, pero la que vas a ver la que llamamos una geodésica, es decir, que extrema la acción. ¿Okay? Y eso entonces necesitamos desde detrás que son la mecánica cuántica para entender ese principio. ¿Okay? ¿Sí? Bueno, entonces, las otras trayectorias en teoría son posibles. Sí, las vemos, las vemos, las vemos. Bueno, a nivel de los fotones las vemos, pero a cada rato. Simplemente que lo que pasa es que la probabilidad de las fotos a nivel macroscópico son tan chiquitas que casi nunca la ves, pero a nivel microscópico, en el mundo de la mecánica cuántica, vemos un montón de trayectorias que tienen menos probabilidad que la probabilidad clásica, y las vemos sin ningún problema. Por eso vemos que hay, por ejemplo, fotones o electrones que atraviesan paredes, se meten en lo llamado el efecto túnel, hacen cosas que estarían prohibidas, pero sus probabilidades de escala son tan grandes que son equivalentes a la clásica. ¿Cuánto las vemos? Pero a nivel macroscópico es donde no las vemos. ¿Todo por qué? Por una gracia, una desgracia, como lo vean bien, es que esta constante, que es la constante del plan, es muy chiquita. Y si fuera grande, lo teníamos en escala, pero desgraciadamente es muy chiquita. ¿Ok? Esta es la razón más profunda porque vivimos en un mundo clásico, en un mundo solo. Creemos, y todos ustedes que seguro que creen que solo vivimos en el mundo rojo, porque es lo que ven todo el tiempo, que están todos los trayectorios. ¿Ok? Están todos ahí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió entonces la respuesta? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Una Sí. excepción. ¿Sí? ¿Se podría dar entonces que en el mundo clásico péndulo haga una trayectoria extraña? Por supuesto, los humanos que tienen que esperar, digamos, varios universos que pasen para que eso ocurra. Muy Sí, probable. por supuesto. Eso nos dice la mecánica cuántica. Todo el tiempo. ¿Entiendes? Así que eso sí, sí. O sea, es simplemente una cosa de probabilidad. Por eso mucha gente que busca decir que vivimos en una ilusión. Vivimos en un mundo simplemente de altas probabilidades, ¿no? Pero es una ilusión. Porque en realidad el mundo está ocurriendo de otra forma, pero siempre vemos este pedazo que tiene alta probabilidad. ¿Ok? Estoy seguro que tú nunca has visto un compañero tradicional, o cosas como así. Pero ahora cuando hacemos circuito eléctrico, lo hacemos más rápido.
El efecto túnel agarra y imaginemos un túnel perfecto. ¿Ok? El problema es el canal. ¿Ok? Bien, entonces, ¿estamos claros hasta ahí entonces? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vemos también un poquito de profunda, digamos, esta ley, insisto que, bueno, en realidad no es dicho que iniciar como se le ocurrió a este bonito. Se le ocurrió al colocar un vaso de agua, colocó algo, y se dio cuenta que el ángulo era distinto, después solo su geometría, y encontró esta presión. Fue simplemente si uno mira, hinchar lo que va a hacer para encontrar aquí el cociente de los segmentos que colocó y las predicciones, y encuentra esta ley perfecta. Encuentra, no encuentra el índice de fracción, conocía los índices de fracción, pero encuentra, dice que esos segmentos, el cociente es igual a la constante. Que en este caso, ¿qué le puse prima? No, obviamente de que arriba y de abajo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, demuestra que eso es constante, por tal razón, entonces le llamamos entonces iniciales sin integrar, o si quieren la unidad de ya, pero es que no sabemos quién es, he dicho, que solo por decir algo, por iniciar y digamos, al diseño. Entonces, en el año 2015 fue elevado de la óptica, recordando los trabajos originales de las personas. Por eso sí que es más o menos reciente, como los años, hace como 30 años, 40 años, que empezó a estudiarse con más cuidado con documentos donde sabemos que en el mundo a veces hay muchas cosas que, supongo por razón histórica de guerra, etcétera, fue un poco ignorada, pero efectivamente hicieron un gran aporte a la ciencia, en particular la OPA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos esto muy bien, estamos todos contentos, tenemos resultados, y entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer lo que es obvio, que resolver nuestro problema es que, ok, es un primer resultado, pero lo que uno quisiera hacer no es esto, lo que yo quisiera saber es, si yo incido una onda, ¿cuánta parte de la energía o qué amplitud toma la onda reflejada y transmitida? Y con eso vamos a aprender cosas. Ustedes simplemente no han puesto nada, solo para imponer cosas, necesito que cosas salgan. Es eso lo único que he hecho todo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a tratar de encontrar cómo se relacionan. Solvemos esta figura y planteamos la pregunta, y sé que no la vamos a alcanzar a resolver, pero tratemos de colocar todo lo que podamos usar para ir avanzando. Entonces, lo que vamos a colocar es simplemente, ok, y tenemos que hacer una configuración. Lo que voy a hacer es que me voy a dar una onda incidente, que voy a poner en el plano que está acá, puedo ir hacia acá, para hacia allá, hay una onda, entonces ya sabemos con el mismo ángulo, ahora ya sabemos que estos dos ángulos son iguales. Incidente, tenemos entonces hacia acá una onda que se refleja, ok, refleja, le vamos así, un campo magnético hacia acá, reflejado, así. Y lo que quisiéramos entonces saber son varias cosas. Ya sabemos la relación de los ángulos, eso está súper bien. Quizás quería hacer eso, quizás porque se ven una cosa entretenida hacia la casa. ¿Qué aplicación podemos hacer con esto? Antes de explicar el problema. Quiero mostrarles quizás la aplicación más importante de esto que está acá. O sea, bueno, este trabajo en Shell. Entonces, bueno, ahí está, digamos, Alquitan, que lo va a hacer popular este tipo de trabajo. Pero quiero mostrarles algo que sí me parece muy importante, que es esta ley de reflexión nos permitió crear el primer elemento óptico básico esencial. ¿Cómo funcionan los lentes? Los lentes funcionan de cierta forma. Imagínense, uno toma un pedacito y hago un lente que tiene ese ahí. Después coloco otro pedacito que tiene esa forma geométrica. Después coloco otro pedacito que tiene esa otra forma geométrica. Después coloco otro pedacito que tiene esa forma geométrica y coloco otro. Y acá uno le aplico la ley de perspectiva. ¿Qué es lo que vemos que influye? Eso nos muestra que con este tipo de geometría, si lo hago propiamente, puedo tener un elemento óptico que permite focalizar la luz en un punto. Con eso nos permite magnificar la luz o hacerla más pequeña, más grande a gusto. Esto en la práctica, en vez de usar esto, lo hacemos como un lente continuo, pero se basa en cada conjunto de espacio de reflexión, y con eso podemos explicar perfectamente los lentes que ocupan, o los lentes que usamos en nuestra vida cotidiana, microscopios, telescopios, que son sin duda elementos fundamentales para entender la ciencia como vemos ahí. ¿Okay? Simplemente, bueno, voy a seguir viendo eso porque quiero mostrarle que a veces entonces uno dice, ya, explica esto. No, lo importante es que hacemos con esta aplicación. Nuestra mejor aplicación solamente. Aquí muestra esto que les decía que hay una luz, cómo podemos reflejar y ver esto, y también descubrió Alhazen, como el ojo, digamos, en realidad recepciona la luz, y al recepcionar la luz vemos esa cosa bonita que vemos aquí. Vamos a ver cómo funciona una cámara oscura. ¿Ok? Fíjense que tenemos cómo funcionan nuestras cámaras. Todo lo que hacemos para observar se basa en este tipo de leyes. Eso es fundamental. Todo lo que es observación con luz se basa en estas ideas. Y ahí ven cómo aparece la imagen invertida si uno hace una cámara oscura, digamos, si uno coloca
imagen al otro lado y uno ve ese tipo de cosas, ¿sí? Claro, o sea, en las cámaras como, o en las cámaras que se inventan con lo pero como también funciona con lentes. Sí, claro, pero las cámaras no, sí, todas las cámaras de una Es una mezcla. lo que pasa es que las cámaras, las que son cámaras de cámara oscura, que son las tenopeicas, las cámaras que no son con. Hay una inversión también, pero esa inversión no tiene que ver con la inversión. ¿no? Lo que pasa es Pero en este caso no tiene que ver con, tiene que ver con la reflexión y la inversión. ve la imagen. La proceso Sí, la presión por caliente, igual a invertir, pero igual a invertir. Estás todo el tiempo usando un procesador que interpreta la imagen. Claro, sí. Claro, pero se mueve, no es que nuestra cabeza dice, para la televisión, un sistema de aprendizaje constante. Si aprendemos cómo hacemos. Pero bueno, el desplazamiento no alcanza sobre el problema, pero me faltaría mostrar cómo se relacionan los campos y se va a permitir descubrir nuevos fenómenos como refracción, ángulo de luz. Y les quiero enseñar que se va a tener que usar las computadoras de Maxwell y ahora un tipo de eso entonces, bueno, la mayoría no está, lo voy a repetir, que al principio que necesitamos una pequeña modificación en la tarea, que puse, vamos a realizar hacer preguntas, hay unas que son irrenunciables, hacer preguntas, pero una es opcional. La opcional lo que hace es que si la hacen, borra la pregunta que viene a hacer. Cualquier otro problema se borra también. ¿Ok? Pues vamos a ir haciendo algunas de esas para que entonces vayan elaborando y reparando así. Voy a entender, también ya tengo que corregir el factor, más probable que voy a aplicar el mismo factor de recuperación. Eso va a multiplicarse ya las notas suban, ¿okay? Así que voy a colocar las notas suban, más probable que el factor de aplicar para amplificar. Eso son y si no tengan la se tiene sí, voy a mezclar. Sí, está bien.